Claro, lo que tú dices es absolutamente cierto, ¿no? Hemos sido testigos y salvo el caso de ustedes, que vienen a ser la prensa alternativa que está tomando mucha influencia, eh, la población y la prensa tradicional ha mantenido una forma pasiva de algo que para nosotros es una hecatombe política. ¿Qué ha pasado? Hemos entrado a lo que se llama una dictadura parlamentaria. Esta dictadura parlamentaria, que no la decimos nosotros, sino que instituciones internacionales importantes como The Economist, todo eso, que tienen ciertas mediciones e indicadores, nos dicen que el Perú es una democracia híbrida. ¿Qué significa una democracia híbrida? Significa que no somos una democracia libre parlamentaria, sino somos una democracia con mucho tufo de dictatorial. Entonces, por eso está que consideramos que ahora somos una dictadura parlamentaria en donde juegan un papel extorsivo entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Porque si sacan a la Presidente, se acaba el Parlamento. Y si cae el Parlamento, se acaba la Presidenta. Entonces, de esa conjunción malévola ha habido algo que es la peor hipocresía institucional que hemos visto, porque mucha gente propugnaba no hace mucho tiempo que debería haber un cambio constitucional, ya sea a través de una asamblea constituyente, ya sea a través del Congreso, pero casi todos los medios decidieron que no, que debería mantenerse la Constitución como estaba. Entonces las reglas de juego iban a permanecer. Pero fíjate, estimada Marinés, más de 100 artículos de la Constitución han sido cambiadas en menos de un año. O sea, ha habido a ellos, mi estimado Milton, para favorecerlo a ellos y para favorecer, se habla mucho de la minería ilegal, y eso me preocupa. Correcto. ¿No? La tal ilegal de los árboles, que también hay empresarios que, entre comillas, que también han ayudado en campaña electoral y siguen ayudando a algunos congresistas que están ahí. Y más aún, mi estimado Milton, disculpa que le corte, que muchos decían en un primer momento, estamos con el pueblo, gente de izquierda, y miren ahora realmente hasta dónde han llegado ellos, y realmente, disculpe la expresión, mi estimado Milton, nos han mandado una patada en el trasero. Discúlpeme si soy grotesca en este momento, porque me siento indignada. Aparte de ser comunicadora, me siento indignada con las cosas que están pasando en mi país. Y es un descaro, pero terrible. Nunca en la historia, desde que tengo uso de razón, nunca en la historia se había visto esto, mi estimado Nunca hemos visto eso. Sí, es correcto. Es verdad lo que tú dices. Y comprendo tu indignación, porque es lo que sentimos nosotros, ¿no? Lamentablemente, como te digo, la prensa debería trasladar esto a la población para que todos nos sintamos indignados y tengamos una presión mayor, ¿no? Pero hemos dejado en forma increíble que lo que tú has dicho en forma clarísima es que se han dado leyes, han destrozado la Constitución, hoy los poderes no existen, son dictaduras parlamentarias, pero se han beneficiado no solamente ellos con los aspectos electorales para el 2026, sino lo que tú acabas de precisar importante, ¿no? O sea, han dejado que la minería informal, que la pesca ilegal, que la tala ilegal, es decir, todos los negocios de la minería negra, metidos hasta el narcotráfico, que muchos de ellos han financiado a estos congresistas, han salido beneficiados. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Un parlamento, un ejecutivo, que ambos tienen un empate, es decir, el 95% no los quieren. Pero hay algo más grave que la desaprobación, estimada Marinés. Lo más grave es la ilegitimidad. Entonces tenemos dos poderes ilegítimos que están actuando sobre el futuro de nuestra población. Y lo triste del caso es que no solamente es la dictadura parlamentaria, sino que en ambos, por la categoría y el nivel tan bajo de ministros, por el nivel tan bajo de los congresistas, es que tenemos dictadura de la ignorancia, ¿no? Y eso es lo más grave. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque sabe que justo analizaba también el tema, ¿no?, de la jugada que han hecho Marta Moyano con esas leyes, ¿no?, y que ha favorecido de otra manera a la gente de Fuerza Popular.
Y realmente lo que han hecho en estos últimos tiempos, por ejemplo, y mostrarnos, es como decir, miren, aquí estoy yo con mi papá, que ha firmado este documento que pasa a mi partido político de Fuerza Popular. Y veíamos pues a un Alberto Fujimori todo risueño, mientras tanto en la cárcel le veía con la sonda, que estaba mal, Y curado, ¿no? al hospital, Se ha curado. y ahora realmente creo que está mejor que usted y que yo, que mi persona. Sí, correcto. Están más sanos que toditos. Es la verdad Sí, lo que tú estimado dices. Mito, usted que es especialista, ¿no?, en política, ha llevado estudios profesionales en el extranjero, Europa, que es un país adelantado, España, como estamos nosotros. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque en estos momentos la gente también comenta, entre ellos es el tema de conversación, pero digamos que quedan ahí porque tienen miedo, y más aún lo que ha pasado cuando ella ingresó a la presidencia, Dina Boluarte. Mira, o sea, la pregunta que nos hacen justamente, y no solamente esto, sino empresarios y todo lo demás, es qué podemos hacer, ¿no? O sea, el día sábado tuve una conferencia en un partido que me invitaron para hablar sobre un tema que estamos trabajando muchísimo, como es la incursión de la inteligencia artificial en las elecciones y en la política. Y el tema es que se nos cae por de peso, ¿no? O sea, ¿quién es el responsable de esto? Porque podemos sacar una ligazón, una tendencia desde cuándo estamos tan mal, ¿no? Y probablemente estamos tan mal desde que Fuerza Popular tuvo 78 congresistas, que era una mayoría que podía haber contribuido realmente a hacer del Perú otra visión, otro futuro, pero lo único que fue es dedicarse a sacar un presidente, a hablar de fraude, y la verdad es que a partir de ahí se comienza a desmoronar absolutamente todo lo que nosotros teníamos. Pero no vayamos por ese lado, vayamos por algo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Y llegamos a esto, mi querida Marinés, es que en ambos casos, tanto en las elecciones con de PPK y Keiko, y de Keiko con Castillo, hubo una diferencia de votos de 40.000. Pero son 22 millones de habitantes, de votantes, y solamente 16 millones fueron a votar. Es decir, 6 millones fueron los indiferentes, los que no fueron a votar, lo que no les interesa. Entonces los congresistas no entran solos, el presidente tampoco va solo. Somos nosotros los que tenemos que tener una reflexión grande, porque nosotros somos los que votamos y ponemos a esa gente. Ahora, ¿cuál es la perspectiva? Es decir, ¿qué es lo que está pasando con las reglas de juego que han hecho hasta ahora, ¿no? De hecho, yo calculo que vamos a tener 40 partidos en las elecciones. De estos 40 partidos, casi todos saben que no van a poder, no tienen ninguna oportunidad, pero han cambiado las leyes de tal manera que una de esas normas que me parecen absurdo es que ahora los candidatos a la presidencia de la República pueden también ser candidatos al Senado. Entonces, esa simple norma ha hecho que muchos saben que van a tener mucha publicidad por ser candidatos presidenciales, ¿verdad? Entonces lo que están jugando no es a ser candidatos presidenciales o a la presidencia, sino agarrar el cupo al Congreso. Por eso está que tenemos la gran cantidad de gente que va a querer meterse ahí, porque no tienen oportunidad de ser, pero sí van a querer meterse al Senado. Han hecho entonces, las reglas favorables para ellos, mi estimado Milton. Totalmente, han hecho las reglas favorables para ellos, porque digamos, si usted desea postular, no va a poder, porque realmente ellos van a tener mayormente el favorecimiento, ¿no? Entonces, estamos atados. Y les va a salir barato, y algo que es también más grave todavía que vemos esto, es que ya sabemos por experiencia, no solamente acá, sino en todos los países, que si no hay una relación armoniosa o una mayoría parlamentaria para un gobierno, es muy difícil que pueda haber gobernabilidad. Es muy difícil. Pero lo que estamos viendo para el 2026 y por las reglas que se han dado, es que probablemente sea peor de lo mismo. O sea, vamos a tener un Congreso absolutamente diezmado, ¿no? Y mire, ahora esa unión de
¿Qué hay de la gente, digamos, de izquierda, de Verónica Mendoza con Antauro? Preocupa. Ahora, no sé si usted quizás opina conmigo, o igual que yo, de lo que pasó con Pedro Castillo. Porque todos pensaban, ¿no? Dábamos la mirada, ¿no? A Keiko y otros personajes más conocidos, y no mirábamos a Lapicito, como le decimos comúnmente, ¿no? A Pedro Castillo. Y miren cómo llegó. ¿Por qué? Porque usó la estrategia de irse a esos lugares más recónditos, lugares alejados y, disculpe la expresión, engatusar a la población, esa población pobre. Y le dieron la oportunidad. Claro. Y miren el resultado. Entonces, mi temor mío es que quizás también esa estrategia la esté usando Antauro para llegar a esos pobladores, porque en estos momentos, como vamos, mi estimado Milton, hay mayor pobreza y quizás ellos, ¿no? Usted sabe que a veces el peruano es recio, ¿no? Yo no voto por ella, yo no voto por ese, yo voy a votar por Antauro que dice que es reservista, etcétera. Y esa jugada que he usado él durante años, ¿no? Y Dios mío, sería algo fatal para nosotros llegar a eso. Mira, Marinés, nosotros hemos estudiado muchísimo. Sí. Ya hay una tecnología que se llama la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, acabo justo no hace mucho tiempo de terminar una especialización en lo que se llama las escuchas en redes sociales, ya, o el listening air, que se llama, donde a través de este mecanismo ya nosotros ya habíamos trabajado un poco eso y ya sabíamos con anticipación, por ejemplo, qué es lo que iba a pasar con Pedro Castillo. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú vas y conversas con los supuestos líderes, deberían ser del centro derecha, o líderes que deberían unirse porque casi piensan igual, el enorme ego que los reúne a estos tipos no permite que podamos siquiera conversar de que unidos vamos a ser más fuertes. Cada uno quiere tener su propio partido, quiere ser, no ser presidente, sino quiere ser el rey del Perú. Se considera que ha sido tocado por el Dios para poder, no nos permiten ni siquiera concentrar conversaciones, o por lo menos conversar lo básico, y no, prefieren ir totalmente diezmados, totalmente sin ninguna capacidad de poder. Fíjate que en todas las elecciones, ni siquiera Keiko alcanza al 10 o el 11%, que era el que tenía más. Todo el resto para por 4 o 5%, ¿no? Entonces, ese ego penoso, lastimoso, de algunas figuras que se sienten tocadas, es lo que el daño más grande hace el Perú. Entonces, ¿qué se nos viene? Porque la pregunta ya es, mire, ya estamos encerrados en esto, ¿no? ¿Qué se nos viene? Se nos viene más de lo mismo. Pero fíjate que se analiza mucho el concepto de las líneas paralelas, ¿no? Que es la política y la economía. Algo que nos sorprende y que hemos salido afuera también a analizar, y afuera están locos por entender qué es lo que pasa con el Perú, es que todo parece indicar que la línea de las líneas paralelas, la parte económica va a dar un salto cualitativo en lo que nosotros le denominamos post-Chancay. Indudablemente la inversión, la enorme inversión internacional va a hacer crecer al Perú de una manera fantástica, eso no lo vamos a dudar. Chancay va a aumentar 3 o 4 puntos al PBI solito, sin ver lo que se viene hacia adelante. Pero lo que nos preocupa, como en la época del guano, nos preocupa que toda esa riqueza que va a entrar, si va a ser el mismo Estado, si va a ser la misma clase política, otra vez va a haber una corrupción aumentada por 1000 y vamos a ver más pobres que nunca en un país que se convierte en algo rico, ¿no? Entonces, esa es la preocupación más grande. Creo que los medios informativos como los tuyos tienen que llamar a la reflexión a la población. Mi temor es que hemos encontrado en la universidad un voto que no lo habíamos visto tan bien ahora, más que nunca, que se llama el voto identitario. Creemos que el voto identitario va a marcar la pauta y la influencia en el próximo gobierno. Entonces, pero el voto identitario está ahorita muy hepático, muy emocional, muy vengativo. Y te estoy hablando del voto identitario viene de identidad, ¿no? Del voto que en conjunto tenemos muchos, porque nos han golpeado, nos han maltratado, nos han vituperiado a raíz de lo que fueron los acontecimientos de la matanza de los peruanos en las manifestaciones anteriores, que si te das cuenta,
muy pocos han salido a favor o a protestar a favor de que eso se debe penalizar y en contra de que ocurran más matanzas en el Perú. Los pocos que han salido son los que van a canalizar un voto que en el Perú, como el voto es obligatorio, prácticamente en el D, en el E, en el D, en el C, se concentra más del 65% del voto. Es decir, esos sectores pobres y cada vez más pobres, humillados, vituperiados, racistas, son los que al final terminan poniendo al presidente. Así es. Entonces, si Antauro logra canalizar eso, o sea, estamos con la soga en el cuello, ¿no? Si no se unen los partidos del centro o de derecha, o los partidos empresariales, o los partidos que quieran ver al Perú de otra forma, si no se unen, vamos a tener graves problemas. Donde lo que ha pasado con Pedro Castillo es una cuestión de cuna, ¿no? Justamente, mi estimado Milton, estaba escuchándole atentamente y quizás contaba los partidos políticos que estos momentos hay varios, pasan creo de 10. Hay 27 y se espera 40. Más del doble, ¿no? Entonces esto realmente llama mucho a la reflexión. Vamos a ver qué dicen mis hermanos de esta región de Ica que nos están viendo, a lo que usted está comentando, la situación que nos encontramos actualmente en nuestro país, y vemos también cómo están siendo ellos afectados, ¿no? Los pequeños empresarios, el desempleo que hay, los jóvenes que terminan la universidad y no tienen dónde trabajar, los chicos que terminan la escuela no tienen oportunidades de estudiar, porque mayormente aquí en Ica tenemos, por ejemplo, la San Luis Gonzaga, ¿no?, que se ha reactivado poco a poco, pero hay más universidades privadas, pero a veces los papás no tienen para que los chicos estudien en una universidad privada, ¿no? Entonces, es todo un problema y toda una cadena que hay. Entonces, no sabemos por dónde agarrarnos, como usted dice, y ha manifestado hace unos segundos. Imagínese que si por ahí tiene esa fuerza Antauro y los demás que están debilitados, porque como usted dice, hay el egoísmo y quieren ellos ser los poderosos, realmente no sabemos qué va a pasar en el Perú. Claro, correcto. Una de las fórmulas fundamentales es, y que tenemos que entender, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que el Perú tiene un problema enorme de inseguridad, pero la seguridad no se combate con más policías, porque no necesitamos más policías, sino menos delincuentes. ¿Y cómo logramos eso? Con empleo, con empresas, con una vocación de hacer crecer el emprendurismo, porque la gente quiere trabajo. O sea, a través del trabajo reducimos ostensiblemente la parte de lo que es la delincuencia. El Perú necesita salud, necesitamos presupuestos, y logramos obtenerlos, claro que sí. Necesitamos exportación, y eso se nos viene con el puerto de Chancay, como el puerto de Corio, el actual puerto de Ipi. O sea, las condiciones están hechas para generar empleo. Entonces la gente tiene que entender que el voto tiene que ir hacia quien cumpla, por lo menos con el perfil de que lo que se quiere es generar empleo. Con el empleo vamos a reducir todo. La anemia, vamos a reducir la inseguridad, todo. Pero si vamos a tener un gobierno como los que hemos tenido, donde para ser gobierno tenemos que ir tan divorciados, tan separados, y que en la segunda vuelta tengo que negociar con algunos sectores de la izquierda y entregar ministerios tan importantes, que al final son enormes frenos de mano para un carro que tiene un motor chiquito. Tenemos el medio ambiente, cultura, salud, educación, es decir, lo más importante para un país está en manos de ciertos sectores que no les interesa la empresa, sino hacer crecer el Estado, y no se dan cuenta que el Estado no tiene recursos. El Estado toma los recursos de ti, de mí y de todos los demás, hasta del pequeño consumo que tienes de una gaseosa. Entonces, tenemos que, urgente, se nos viene una reeducación política a nuestra población. Se viene que no pueden votar por una sonrisa, que no pueden votar por una frase, tienen que votar por planteamientos serios y por equipos, porque votaron por Pedro Castillo, pero no se daban cuenta que uno no funciona. Un presidente no es más que un títere, sino tenemos que hacerle ver
¿quiénes están detrás de este señor? ¿Cuál es su equipo de trabajo? ¿Con quién va a ser? Personas serias, tenemos que investigar un poquito más, porque si volvemos a repetir esto, ya no es responsabilidad de los políticos, es responsabilidad de la población. Está usted en lo cierto, mi estimado Milton, muy cierto. ¿Qué le parece, mi estimado Milton, si la próxima semana seguimos hablando sobre estos temas? Sería muy importante. Lo invito a que participe aquí en nuestro programa en una secuencia, porque este tema tenemos que tocarlo mucho, porque de una u otra manera tenemos que salvar nuestro país, que nos escuchen nuestros hermanos de esta región de Ica, de otras regiones, de lo que realmente tenemos que saber, porque si bien es cierto, hay gente que en estos momentos trabajará, pero están con sus celulares, que tienen ahí sus meguitas, que no ven, ¿no?, en el Facebook o en el canal de YouTube, para llegar a ellos, ¿no? Sería muy importante, como iqueña, como peruana, ¿no? Le pido esto en todo caso, mi estimado Milton. Con el mayor cariño, el mayor aprecio, y como no todo es negativo, hemos trabajado mucho. Hace 2 semanas, 3 semanas, estuve invitado en el Congreso para hablar sobre el efecto Chancay, y me gustaría conversar qué es lo que está ocurriendo en Chancay, por qué es tan importante para el mundo y por qué va a ser tan importante como nosotros, y por qué, pensando en Chancay, en lo que va a suceder en una revolución nunca antes vista en el Perú, es que se tiene que tomar la decisión política de escoger a alguien que permita que Chancay sea lo que va a ser, ¿no? Que Chancay sea la transformación enorme que va a tener y por qué significado tiene eso. Eso me gustaría conversar, porque creo que tenemos una oportunidad de oro de ser un gran país, de sacar a nuestra población de la más absoluta pobreza y tener esperanza de construir un país mejor.